Bueno, dale que abrimos esta vuelta y bueno, la buena onda dura lo que dura la cumbia del Doctor Mayo, ¿verdad? Mastrangelo. Después nos atrapa la realidad. Exacto, exacto. Y sabes qué, yo quería esperar el lunes para decirte esto. Bueno, decímelo ahora. Pero sí, te lo voy a tener que decir antes. Decímelo ahora. Te voy a abandonar. No, escuchá, no. Hoy todo cuesta más. Hoy todo cuesta es más. viernes. Sí, hoy todo cuesta más. Y el lunes todo va a costar más todavía. Así es, así es. ¿Qué vamos a hacer con esto? Porque ya no era una costumbre que nos habíamos tomado los lunes. Decíamos, bueno, hoy es lunes, es el primer lunes del mes, todo cuesta más, pero todo cuesta más todos los días. Todo cuesta más todos los días. Sí, y no solamente me refiero a lo económico, porque también todo cuesta más. El esfuerzo. El esfuerzo, sí, el esfuerzo. Hay mucha gente golpeadísima por todo lo que está sucediendo. Escuchaba en el último rato informes acerca de la baja del consumo, como también está afectando a todos los comerciantes de la zona de Avellaneda, un lugar donde nosotros pasamos habitualmente. Cada vez hay menos gente. Y ya mirando te das cuenta que, bueno, de hecho, a mí me pasa que voy a tomar, cuando tomo el subte A, voy ahí a San Pedrito. Claro. Y bueno, y a las 4:30, 5 de la tarde no se podía caminar. Y un viernes menos. Y la verdad es que hoy la gente estaba transitando por ahí para ir a esperar el colectivo. Que también debo decir que la fila para tomar el colectivo era inhumana. Inhumana. Una fila mínimo de una cuadra para tomar el bondi. Hace 30 grados, la gente está sin guita. Bueno, el subte es prohibitivo. El colectivo por ahora. El colectivo, bueno, tengo todos los aumentos, por eso decía, nos dura la buena onda lo que dura la cumbia. También hay noticias vinculadas con la agenda internacional y la relación recontra super carnal de Argentina de Argentina con Estados Unidos, de Milei con Trump, ¿no? De Milei con Trump, exactamente. Llamemos las cosas por su nombre. Exacto, llamemos a las cosas por su nombre. Y bueno, pero podemos esperar un minutito para eso. Sí, esperemos. Porque tenemos compañeros acá en el estudio. Tenemos compañeros en el estudio y no sé si nos vamos a tener más. Y hay facturas. Hay facturas. Tenemos como 2 días seguidos de hidratos. Claro, de hidratos. Hidratos complejos, eso sí. Y estos de buena calidad, claro, por el aroma. Nunca una fruta, no. Te estaba mirando a vos y no sé si los oyentes que están en el streaming vieron el gesto que daba vuelta. Porque el aroma me invadió. No. Hay más olor a eso que tirás vos todos los días. Se tenía que decir y pero se dijo. Tiré. Hoy, me voy del estudio con. ¿Qué es? No traje. No voy a decir marcas, pero. ¿Hoy no lo trajiste? Hoy no tiene nada. Porque bueno, empezamos a estornudar. Igual hace falta. Hace falta porque 30 grados, bueno, todo eso que sucede. Los estudios son herméticos, chiques. Sí. Vamos a saludar a los compañeros y ya tenemos una comunicación. En instantes está con nosotros el Walter Pedraza. ¿Cómo le va, Andrea Recupero? Buenas tardes. Bien, exultante. Así estoy. Y bueno, también está el señor mágico, podemos decir. El señor del cubo, Manuel Saralegui. El señor Cuadrado. No, eso estuvo mal. Eso con fue un poquito abuso. más de profundidad. Claro. El Cuadrado con un poquito más de profundidad. Había un dibujito que, hace 1000 años cuando mis hijos eran chicos, de los cubitos tubitú o algo así. No sé si los viste alguna vez. No, bueno, me los perdí. Era muy pedagógico, te voy diciendo. Sí, los juegos ahora es Minecraft, Roblox, claro. Viste que todas los jueguitos que son exacto. ¿Qué haces, Saralegui? ¿Cómo les va? Muy bien, la verdad que bien, contento de estar de vuelta. Bueno, hoy venís con algo nuevo, distinto, me parece, Vengo con algo nuevo, distinto. Es verdad que en el mes de enero, por distintas circunstancias, no pude estar tanto en este programa como hubiera querido siempre. Nos pasa a todos y nos seguirá pasando. Pero entre febrero, digo. Sí, claro. No, entre vacaciones, alguna cosa de enfermedad, qué sé yo. Pero bueno, venía con mucho tiempo de pensar otra dinámica de Política al Cubo y hoy vamos a inaugurar con un invitado en piso para hacer Política al Cubo. Lo dejamos para después. ¿Vas a trabajar vos entonces? Voy a trabajar yo de periodista. Me parece genial, porque para mí, ¿sabes qué? Con todas las malas noticias que hay en cuanto al agujero que ya tenemos en el bolsillo y cómo todavía no vamos a tener ni bolsillos. Te prometo una conversación más interesante y esperanzadora. Exactamente. Necesito eso y también necesito aprender algo. Bien, perfecto. Así que voy Nos apuntamos los con desafíos.
con esa energía a tu columna de hoy. Siempre aprendemos con Saralegui, eso también hay que decirlo. Absolutamente. Bueno, con el que no aprendo mucho es con Pedraza y el fútbol, porque soy medio dura para eso. No son los defectos de Pedraza. No, exacto. Es la voluntad. Exacto. Si no hay voluntad, mancha Caprini. Exacto, lo reconozco. No hay peor alumno que el que no quiere aprender, lógicamente. Exacto. Porque el fútbol mucho no te importa. Cuando me preguntó el productor le dije la fecha que terminó y la que va a comenzar. Nada más. Perfecto, excelente. No es tan complicado. Y algún choque de colapinto. Claro, no es tan complicado. No me subestimen, que bueno, ahora los puedo sorprender, Bueno, con esta energía y para hablar de energía justamente, vamos a recibir a el presidente de DEUCO, Defensa de Usuarios y Consumidores, Pedro Busetti, que siempre también nos enseña a interpretar cómo tenemos que proceder cuando hay anuncios como los de estos días, ¿no? Que vamos a tener un recorte de subsidios total en las tarifas eléctricas si nos pasamos del consumo promedio. Pedro, ¿cómo le va? Andrea Recupero y Víctor Mastrangelo los saludan. Muy bien, ¿cómo están? Bien, estamos poniéndole un poco de onda a este enero tan caluroso y con tantas noticias perjudiciales para las familias, ¿no? Para la economía de las familias. Pedro, ¿cómo sabemos cuál es el consumo promedio? ¿Cómo hace una familia para retener el subsidio en este marco? Bueno, me parece que hay que primero que nada decir, tenemos dos temas, energía eléctrica por un lado y gas natural, que son dos de los servicios más importantes que han sufrido serios recortes en los subsidios y eliminación del subsidio. En energía eléctrica, el subsidio que era al precio que paga la distribuidora, o sea, el precio mayorista, había un descuento del 55%, se reduce al 50%. El subsidio que para los usuarios que estaban en el nivel 2 y en el nivel 3, niveles que ahora se han integrado, queda solamente un nivel, el nivel 1, que no tiene subsidio, el resto tiene subsidio. Para ese segmento, el más importante de los usuarios, se reduce el subsidio del 55 al 50. Ajá. Y además, la parte que está subsidiada, el componente, eran 350 kilovatios por mes. Eso tenía subsidio. Ahora, en 7 meses del año, ese subsidio se reduce a 300 kilovatios por mes. Y en los otros 5 meses restantes, el subsidio solo abarca un consumo de 150 kilovatios. Todo el resto se paga a tarifa plena, que hoy tiene un promedio de 125 pesos el kilovatio, lo que quiere decir que respecto a finales del 2024, el valor del kilovatio ha aumentado alrededor de un 120%. Igual es medio difícil de entender, ¿no? A ver, si quiere lo repito. No. A ver, vamos a pasarlo a dinero, a plata. A ver, ¿cuánto sería más o menos en esa categoría con el consumo promedio lo que está pagando una familia ahora? A ver. Hoy usted consume 500 kilovatios. Sí. Póngale. De esos 500 kilovatios, hoy tiene 300 subsidiados. Sí. Que vamos a poner un precio de 50 pesos en números redondos. Sí. Los 200 kilovatios que exceden a los 300, lo paga a 120 pesos. Ajá, en vez de a 50. Pero en los 5 meses que no tiene subsidio, ya solamente va a tener 150 kilovatios. Quiere decir que si sigue consumiendo 500, 150 lo va a pagar a tarifa subsidiada y 350 lo va a pagar a 120 pesos. Carísimo va a ser. Pero por supuesto, y claro. Esta es la energía eléctrica. En el gas,
pasa algo mucho más grave, que es la Secretaría de Energía dispuso que no hay más subsidio entre octubre y enero de cada año en el valor del gas. ¿De cuánto era el subsidio al valor del gas? 65%. No hay más entre octubre y enero y marzo, no hay más. Entre mayo y septiembre es del 50% el subsidio. Bajó también. Pero además, la Secretaría de Energía unifica el precio mayorista del gas que pagan las distribuidoras, que hoy está entre 3,05 dólares el millón de BTU, lo unifica a $3,79 el millón de BTU, que equivale a 27 metros cúbicos. Esto quiere decir, pasándolo a números sencillos. Sí, por favor. Hoy el usuario pagaba 163 pesos el metro cúbico, lo va a pagar 200 pesos. ¿Se entiende? Esto está claro. Sí. Esto pasa por la reducción, por la eliminación y por la dolarización del valor del gas en todos los circuitos, tanto en energía eléctrica como en gas natural. Bueno, la verdad que estoy muy sorprendida de esto, porque el aumento es en varios sentidos. O sea, se aumenta el periodo en el que no se goza de subsidios, y al mismo tiempo el periodo que sí tiene subsidio tiene un porcentual menor subsidiado. Sí, ¿Entendí bien? ¿Entendí bien? El usuario tenía 350 kilovatios todo el año eso subsidiado. Sí. Y ahora solo 7 meses del año va a tener 300 y 5 meses del año va a tener 150. Claro. Pero además hay que agregarle que el precio del gas como de la energía eléctrica se actualiza todos los meses. Exacto. Con una fórmula que está integrada por el IPC, el IPIN y el nivel salarial. Que siempre da por encima de la inflación. No da por encima de la inflación. 3% van a aumentar ahora, y la inflación fue del 2,5, 2,6. A veces da más, pero de cualquier manera, durante todo este año estuvo entre 2,5 y 2,9 el aumento. Pero además, hay que agregar algo más, que la Secretaría de Energía le permite a las distribuidoras eléctricas tener otro ajuste mensual para que no pierdan dinero, porque si no pierden dinero, equivalente a un 0,5% del valor del kilovatio. O sea, el aumento mensual por la fórmula polinómica, la actualización del 0,5 y la quita de subsidio. Todo esto es el componente que hace que el gobierno diga que quiere ahorrar 3.000 millones de dólares en subsidios. Ahora bien, ¿cuánto le otorga el gobierno nacional de beneficios fiscales, impositivos, exenciones, disminución del impuesto a las ganancias, el RIGI que le permite a las empresas repatriar sus ganancias a los países de origen? Nada menos que 4.600 millones de dólares. Quiere decir que si el gobierno nacional le recortara algo a las productoras de gas, que están ganando fortunas e invirtiendo con la plata de todos los argentinos, podríamos todos los argentinos seguir teniendo subsidio. Pero como la política económica está orientada a favorecer a las grandes productoras, fíjese lo que ha hecho el gobierno nacional esta última semana. Está hablando de importar nuevamente gas natural licuado por un valor de 700 millones de dólares. ¿Sabe por qué tiene que importar nuevamente gas en barco, gas natural licuado? Porque no hizo las obras de ampliación de los gasoductos que estaban previstos en el gobierno anterior,
que ya estaban presupuestadas, inclusive algunas ya tenían financiamiento, abandonó ese proyecto, esos proyectos, y ahora tenemos que volver a importar gas natural. Y fíjese el disparate de lo que es la política energética en Argentina. Nosotros vamos a importar gas natural licuado, pero estamos produciendo gas natural licuado que vamos a exportar. O sea, es esquizofrénica la situación energética en Argentina. Tenemos el gas, no lo podemos distribuir a nuestro país. Tenemos los niveles de exportación más, por lo menos de los últimos 20 años, más importantes en niveles de dólares recaudados por exportación de gas. Y los argentinos pagamos el gas natural y la energía eléctrica al precio que se paga en los países Bien. que tienen que importar gas y Bien. energía eléctrica. Bien, Pedro, bueno, clarísimo. ¿Se puede hacer algo? ¿Se puede reclamar? ¿Hay algún margen? A ver, tenemos que reclamar como sociedad, tiene que reclamar las organizaciones obreras, tiene que reclamar el Parlamento, que parece que está de vacaciones ante estos temas que estamos hablando. El mes que viene, cuando le lleguen a los usuarios la factura de gas y vean que el metro cúbico le aumentó entre un 70 y un 80%, aunque el consumo de gas obviamente en enero es mínimo porque no se usan las estufas, va a notar el aumento. Y cuando llegue el invierno, el otoño o el invierno, ahí sí vamos a ver el impacto que tiene la Claro. reducción y la quita del subsidio. Y además el tema de los recortes en zona fría, ¿no? Bueno, a ver, digo, Esto, además... un poco de... Nosotros acabamos de padecer hace muy pocas semanas 2 cortes de energía eléctrica, ¿no es cierto? Sí. Uno en Morón y otro en la zona sur, en el área de Edesur. Uno en el área de Edenor y otro en el área de Edesur. ¿Sabe por qué suceden esos cortes? Porque no hay inversiones. Esta semana salió en el boletín oficial una información de que el gobierno nacional suscribió un crédito con la Corporación Nacional de Fomento de 400 millones de dólares. ¿Sabe para qué? Para ajustar las condiciones de los subsidios. Tiene que hacer la subestación eléctrica de Bosque, la subestación de Mitre, que le hubiera permitido impedir estos cortes que padecemos, y dicen que van a gastar 400 millones de dólares en ajustar los subsidios. Bueno, les recomiendo que lean todas estas cosas y que vean estas situaciones que realmente no tienen parangón, por Bien. lo menos en los últimos 10 años de la historia energética de nuestro país. Pedro, le hago una consulta. ¿Cómo no? ¿Ustedes tienen más o menos estudiado con estos aumentos tarifarios qué porcentaje promedio de los ingresos de una familia se van a destinar al pago de servicios con estos incrementos? Bueno, mire, nosotros trabajamos todas las semanas en centros de jubilados del distrito de La Matanza. Allí hacemos la tarifa social, el trámite por el subsidio, etcétera, etcétera. Las facturas de energía eléctrica que nos alcanzan los jubilados oscilan entre 70 y 150 mil pesos para un consumo, digamos, relativamente inferior a lo que se debería tener que consumir. Bueno, hoy los jubilados que tienen un ingreso de 410 mil pesos tienen entre un 25 y un 30% de su presupuesto mensual para pagar energía eléctrica, gas natural, y además agreguemos un servicio que nunca se tiene en cuenta, que es la telefonía móvil, internet y televisión por cable, que también prácticamente le expropia el haber al jubilado, sobre todo aquel que tiene la mínima, Bien, ¿no? Bien. ¿Cuánto era en 2015? ¿Lo sabe usted, Busetti? ¿Qué cosa? El proporcional de la jubilación que se utilizaba para pagar los servicios.
no existía proporcional. Las facturas entre 2015, inclusive hasta 2020 y en 2022-23, las tarifas que pagábamos los usuarios no llegaban al 10-15% del salario ni de la jubilación. Lo que ha cambiado con esta política energética es inusual, no ha pasado nunca. Claro. Y además, con un criterio de castigar el mercado interno a los usuarios argentinos y favorecer exclusivamente a las productoras de gas natural, que son que están, como decimos hoy, toda la inversión que se está haciendo en Vaca Muerta es con financiamiento externo que luego pagamos los argentinos y con el presupuesto que pagamos los argentinos. Por eso hoy, como dije recién, lo que pagamos por el gas natural es el valor de exportación que Argentina le exporta a Chile, a Brasil, etcétera. Bien. Pedro, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Pedro Busetti, él es el defensor, ¿no?, de usuarios y consumidores, presidente de DEUCO. La verdad que entre un 70 y un 80% más es lo que vamos a pagar el metro cúbico de gas gas que viene. El mes que ya, viene. O sea, no faltan 6 años, falta ¿Y un jubilado unos días? Un 40-30% de sus ingresos 25, entre un 25 y un 30%. en luz y gas, eso sin contar la telefonía móvil, que para una persona Sí. hoy es un servicio público, Sí. por más que hayan logrado sacarlo de esa categoría, es un servicio público tener internet y tener telefonía. Con eso se ganan casi un 50%. Es una locura. Bueno, pero sí, ya sabemos que la jubilación mínima no alcanza para cubrir la canasta básica. Pero seguramente, o sea, no hay modo, no da la cuenta. Seguramente ese promedio, por una cuestión de consumo, de cantidad de consumo, se extiende a todas las familias. Lógico, Sí, no solamente, él puso como ejemplo a los jubilados porque es la información que tiene por lo que manejan ellos. Te preguntaste. Es lo que manejan ellos, además, que son las tarifas de los jubilados. Bien. Pero seguramente una familia también anda en esos porcentajes, porque el consumo es mayor que el de un jubilado. Claro. Bueno, ya venimos. Para aprender a volar, entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Ariel Prat presenta Carna Prat. Rumba y 3 saltos en la boca. Junto a las murgas, atrevido por costumbre de Palermo y los amantes de la boca. Sábado 21 y domingo 22 de febrero en el Teatro Catalina Sur. Benito Pérez Galdós 93. Dejar de perderlo todo. Dejar de nacer sin nada. Entradas por Alternativa Teatral. Y felices Carnestolendas. Produce Don Narciso. Auspicia Somos Radio. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. ¡Wow! Como dice cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow!
Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La vuelta completa. 2 horas. Todas las direcciones. Hasta las 20, Andrea recuperó en AM530. Bueno, se puso áspero esto, Mastra. Muy áspero, muy áspero. ¿Viste cómo se aprovecha Mayo de nosotros? Sí, totalmente. Sabe que estamos distraídos, que estamos hablando de política, rosqueando, Sí. y tú nos Pues mete cumbia en todos empezamos los con los del bloques. fuego, pero nos fuimos Ahora con nos fuimos Aniceto al- Molina. Aniceto Molina. Aniceto Molina, así es el autor de esta preciositud. Está bien, me gustó. Ponele, Sí. ponele, Los sí, sombritos sí. se me movían. Ritmo tenía, ritmo Tenía tenía. como movimiento ahí. Bueno, Mario de Mataderos te dice, Saralegui, que podrías reformular tu columna, cosa que va a ocurrir en Perfecto. instantes nada Te más, escucho, Mario, a ver, vamos, ¿cómo notás? y llamarla política y cumbia al cubo. Política y cumbia al cubo, estoy a favor. Sí, sí, sí. Sí, lo podemos hacer una, Y una- si es cumbia un villera mashup mejor, con Diego Mayo. te dice, bueno, está en ruta él, así que nos manda
una foto, qué lindo, escuchar la radio en la ruta, espectacular. Y la 530 se escucha muy bien en la Quiero ruta. decir eso, en Ruta 2, camino a la costa, se escucha bien. Perfecto. Bárbaro. Y en la costa también se escucha perfecto la radio de las madres. Acá Liliana dice, son una banda de estafadores, entiendo que no se refiere a nosotros, ¿no? Pero podría ser perfectamente. Perfectamente. Espera que termine el programa para Liliana, Te digo que me sentí más o menos aludido, digamos. Por favor, tranquila. No. Se refiere a los que decidieron fijan las sacar los tarifas. subsidios, claro, que son los funcionarios del gobierno de Javier Milei. Ellos también. Pongan otra vez impuestos a bienes suntuarios, yates, autos de alta gama. Por favor, risas es ahora. Claro, así es. Bien, buenas tardes. Bueno, los saludo a cada uno. Miguel de Mar del Plata dice, lamentablemente no tenemos una buena, donde escuches son todas malas. Chau subsidio de gas acá en Mar del Plata, con el frío que hace en invierno y encima es más largo porque se extiende hasta noviembre con días de frío. Bueno, tremendo, ¿no? A desenchufar, dice Alejandro. Es probable que en Mar del Plata no tengan gas, así que, digamos, la parte buena es que no van a poder gastarlo porque no van a tener. Tremendo. Porque la estación de las armas no la van a hacer. A desenchufar, grita acá Alejandro desde Gorilandia, Córdoba, así firma su mensaje, a desenchufar la heladera. Claro. Dice después. Claro, 90 kilowatts consume la heladera, está bien. ¿Para qué tenerla enchufada si adentro está vacía? Sabe hacer cálculos el gobierno. Bueno, le pusieron humor, le pusieron onda. Es que la cumbia tiene ese efecto colateral, benéfico, y además es viernes y bueno, por lo menos algunos mañana descansan. Gente, 18:38, 38. Vos, Walter, ¿estás listo también para esta nueva incursión columnística de nuestro compañero Saralegui? Bueno, dale, vamos. Bueno, lo anticipamos un poquito al principio del programa. La idea de hoy de Política del Cubo es inaugurar un nuevo formato, una nueva mutación de este Pokémon extraño que es esta columna, que vamos a ponerle entrevistas al cubo a falta de unidad más original. Capaz los oyentes se les ocurre algo mejor. Por ahora se llaman entrevistas al cubo, aunque somos 5 personas en la mesa. En parte porque me interesa charlar mucho con la persona que está en piso, que ahora la presento, y en otra parte porque también estos tiempos de verano también, a pesar de la coyuntura difícil, son una invitación, ¿no? A salir de la coyuntura. Es el momento del año donde agarramos libros, donde por ahí leemos un poco menos el diario y tratamos de pensar un poco más. Y también en términos más propios de lo que le importa a esta radio, del momento que atraviesa el campo popular, ¿no? Después de entrando en un año no electoral, que es un año de construcción, es un año de abrir la conversación, básicamente. De abrir la conversación, sí. Y empezar a construir para el año que viene, volver a encontrarnos como pueblo en elecciones, determinando una parte importante del destino de nuestro país. Entonces, en ese marco, la idea de empezar no solamente con algunas reflexiones, libros, sino también alguna conversación. Así que con esa introducción presento a quien está en piso, que es Leandro Lurati. Él es politólogo, militante político, docente universitario. Fue hasta el año pasado subsecretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires. Es vocal en el glorioso Club Atlético River Plate. Y también es autor, y esto también es parte de la razón digamos, circunstancial que lo invitamos acá. Es autor o creador de un podcast de lanzamiento reciente que se llama Todo Pelota, producido por Futurock. Así que primero, hola Leandro, bienvenido a la Radio de las Madres, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, no, por favor. Sos el primer invitado de Saralegui. Un honor que no merezco. En años, mirá, en años. Hay que ver el segundo después, ¿no? Aquí entremos después. Hay que mantener el segundo nivel. vas a asegurar alguien importante. Che, bueno, para empezar la conversación, ¿no? Porque les contaba que Leandro es autor de un podcast que se llama Todo Pelota, que son 6 episodios que piensan la relación entre el deporte, la política, la sociedad y la historia, ¿no? Entonces la primera pregunta para pensar con vos, Leandro, es, bueno, cuando uno pone una idea, ¿no? Produce una idea, construye este podcast, que son 6 capítulos que atraviesan la historia argentina,
uno tiene una idea de hacer una intervención en el debate público es porque uno ve que hay algo que falta, ¿no? Que hay un vacío en la discusión pública o en la discusión política y que había que llenar de eso, ¿no? Llenar de pelota por ahí la discusión política o por ahí meterle política a la discusión del deporte. ¿Qué es ese vacío que vos ves en la discusión del peronismo, de la política, de la Argentina, del deporte, en el que entendiste que había que meter esta discusión, digamos, ¿no? Bueno, muchas gracias por esta invitación. La verdad que a la hora de pensar el podcast, pensamos un poco en una de las grandes pasiones argentinas, que es el deporte. Y es uno de los grandes momentos donde todo el país, por ejemplo, el último mundial, todo el país salió a la calle a festejar. O por ahí con una selección de otro deporte y es algo que está en la conversación. O es algo que ocupa el tiempo libre de muchos argentinos y muchas argentinas, cómo le fue al club, el uso del tiempo libre, el uso de los espacios. Entonces me parecía que en un contexto tan alienante o tan complejo en el que estamos viviendo, donde estamos cada vez más separados, más escindidos, más compenetrados con las pantallas, el deporte es algo que hoy te diría fundamental en el desarrollo comunitario y en el desarrollo personal de todos los argentinos. Es algo que a mí me apasiona, que uno camina, que cuando camina la calle o los barrios se da cuenta que a la gente, a los vecinos les parece súper importante, y me parecía que hay una vacancia de construir un relato. Y como decía un amigo, Santi Aragón, vieron que la historia no la escriben los que ganan, sino la ganan los que escriben. Bueno, en un contexto que estamos así medio hechos pelota, salió todo pelota para tratar de construir un discurso con otros y con otras y poner el deporte en lo más alto de uno de los intereses y de la estima de nosotros. Bueno, y para por ahí caminar en eso, ¿no? Por ahí cuando uno piensa en esas discusiones cotidianas, hay como un lugar común de que cuando el deporte y la política se mezclan es como algo malo, ¿no? Cuando se politiza algo, ¿no? ¿Cómo pensás? Por el contrario, cuando uno escucha el podcast, hay un momento donde habla Víctor Hugo y dice algo así como: no hay deporte sin seres humanos, no hay seres humanos sin política, no hay política sin historia. ¿Cómo pensás la relación entre lo que entendemos por la política en la Argentina, en nuestra vida en común, y el deporte argentino? Bueno, es una de las tantas trampas que tenemos, ¿no? Esto de no politizar o no historizar como sinónimo al deporte, porque en realidad el deporte es una creación política, es una creación, te diría, estatal. Y todavía lo es en todos los países. Y en las grandes potencias del mundo están muy preocupadas por el deporte, por lo que influye en la gente, por lo que influye en la conversación, por la importancia dentro de la salud comunitaria, dentro de la salud mental, dentro de reforzar lazos identitarios. Así que es fundamental y es una de las aristas que no podemos dejar libre al mercado, ¿no? Porque primero sería una estupidez, y segundo, que ningún país serio del mundo lo hace. Entonces, deporte, política, discusión van de la mano. Aunque nos quieran hacer creer que poco tiene que ver. Claro. Sobre todo, por ejemplo, en el sistema educativo, ¿no? Hay una separación muy grande entre lo que es el deporte y la política, ¿no? Porque generalmente pasa eso en las escuelas. En la escuela primaria es un espacio de recreo y de juego. Sí, pero la principal política pública deportiva de nuestro país está vinculada al sistema educativo, que son los Juegos Bonaerenses. Exacto, ahí iba. Entonces dale. No, me queda pensando, tiene varias aristas. Todo el sistema deportivo norteamericano funciona a la par del sistema educativo. No existen los clubes allá. Exacto. Donde vos te formás es en la escuela secundaria. Pero acá acá hay como una separación. Acá hay una separación, porque se llama el modelo europeo, que también es muy virtuoso, tiene otras cosas que están buenísimas. Pero lo que no tenemos que dejar de perder de vista es que todo el tiempo se trata de una discusión, y una discusión donde el Estado tiene algo para decir. Total. En Argentina, entonces el primer capítulo tiene que ver con eso, se llama Deportes para muchos o Deportes para pocos. El primer deportista es Jorge Newbery, claro, ¿no? ¿Y quién era Jorge Newbery? Un tipo que tenía plata y tiempo. Entonces, claro, eran esos dandies pioneros que podían ser aviadores, esgrimistas, y incursionar, ¿no? ¿Pero por qué? Porque tenés tiempo, y ahí hacemos el chiste, y acceso a las proteínas. Total. Ahora, cuando irrumpe el peronismo y hace política pública de masas, una de las principales preocupaciones, en este caso de Ramón Carrillo, era atraer a un montón de pibes y pibas que el sistema educativo no contenía, porque el modelo de producción no hacía falta que estén dentro del sistema educativo, para que el sistema de salud llegue. Entonces crean los Juegos Evita. Entonces está muy de la y hacemos el chiste también. El ministro de Salud, claro, se preocupa por el deporte, digamos. El ministro de Salud entiende al deporte como un enganche para que la salud llegue a todos y todas.
pero también para construir identidad, pero también para construir una forma de comunicación. O sea, esta Argentina tiene que hacer que todos participemos de algo. Uno de los principales problemas que tenemos hoy y que a mí más me preocupan con el devenir de esta cuestión, de esta coyuntura social y política, es que cada vez van a nacer pibes en lugares, vamos a decirlo así tranquilamente, de mierda, y van a acceder a estímulos de mierda y van a vivir en alimentación de mierda, escuelas que se ven abajo. Bueno, y circuitos sociales que son centrípetos, y después salen otras personas que tienen acceso a un montón de estímulos, a un montón de oportunidades, y nunca se van a juntar. Y cuando se junten va a ser muy violento. Y está bien que sea violento. Entonces, o por lo menos es inevitable. Es inevitable que sea violento porque entonces el deporte es algo una de las de pocas, eso ya está sucediendo. Una de las pocas instituciones donde los argentinos se mezclan. Pero algo de eso ya está sucediendo, ¿no? En esa colisión de clases y de antes la escuela secundaria pública era un espacio donde se juntaban todos y todas. Claro. El guardapolo blanco. Hoy no es así. Hoy, salvo en honrosas excepciones de colegios universitarios, de colegios o de escuelas, por ejemplo, que se dan en los pueblos, en las pequeñas ciudades, ahí todavía los sectores sociales se mezclan, pero hoy no se mezclan. O por lo menos tendemos hacia la segregación, digamos, ¿no? Estamos tendiendo a la segregación. Y hay pocas instituciones, una palabra medio difícil, que tiene una teleología. Una palabra difícil. ¿Por qué? Porque no ocupan toda nuestra vida de chiquito a grandes y no tienen un devenir que nos abraza y que nos contempla. Y pienso en estructuras que son un poco medio modernas, un poco antiguas, pero, no sé, el Partido Comunista, vos entrabas de chiquitito y te ibas de grande, te formaban a lo largo de toda la historia. En la Iglesia Católica, entrabas al grupo juvenil, después te convertías en la pastoral social, o hacías tu carrera religiosa, o conocías a tu esposa y te casabas. Sí, pero los domingos ibas a misa. Toda la vida. Bueno, fíjense que cada vez quedan pocos de esas instituciones. Pero en un club, vos entras de pibe, vas al baby fútbol, después pasás al fútbol 11 o al futsal, después capaz conoces a tu novia, a tu novio, ¿no? Y te relacionás, y de repente, volvés y vas a dar una mano a entrenar a las infantiles, y hay uno que se da manía con los números, nos ayudás con los balances del club, y otro no, por ahí, te fijás cómo está el buffet, entonces transcurre toda tu vida ahí. Hay pocas instituciones que mezclen personas y que te formen, y vas incorporando nuevas responsabilidades y vas incorporando nuevas herramientas, y la vida transcurre con otros y con otras. Bueno, un poco la excusa del podcast será contar cómo fue el devenir del deporte como excusa y entender que otras instituciones, que otros discursos están atravesados y que otros formatos existen o están en pugna. Ustedes se meten, pero yo sigo un poco con lo que venía pensando. El podcast tiene, si uno lo escucha de punta a punta, hay dos grandes momentos donde aparece el Estado y la política pensando el deporte de esta manera que decís vos, que uno obviamente es el momento del peronismo, donde aparece la figura de Ramón Carrillo, la figura de Evita diciendo que en cada pueblo hay un gimnasio, porque ya es un momento de encuentro. Y después está el momento de los gobiernos de Néstor y Cristina a partir del 2003, ¿no? Hay casi una metáfora futbolística sobre Néstor Kirchner, un jugador revulsivo que pide la pelota cuando nadie pide. Y ahí aparece una historia de una política deportiva pensada en clave comunitaria, en clave del deporte como construcción de comunidad y también como movilidad social ascendente, digamos, ¿no? Pero también aparece en esa etapa el momento del conflicto, ¿no? Las tensiones políticas del Potro, que luego de triunfar vuelve a la Argentina y no quiere encontrarse con Cristina porque también está atravesado por los conflictos. Aparece el fútbol para todos, que hoy es una rémora lejana para la televisación del fútbol que tenemos hoy. Y después hay un devenir quizás más errático del 2015 para acá, de las políticas deportivas. Si vos tuvieras que pensar un poco, digamos, lo que tuvieron en común esos proyectos de pensar el deporte, la reivindicación del kirchnerismo, ¿por qué? ¿Qué es lo que vos ves de esa política, por lo menos a partir del 2003, que significa un hito tan en la vínculo entre la política y el deporte? Yo creo que una de las grandes tesis, usando la analogía del deporte, pero también explica un poco uno de los debates que hoy están en pugna en la Argentina, es ¿dónde se deben tomar las decisiones de la Argentina?
Es decir, ¿las vamos a tomar entre nosotros, entre los argentinos, o vamos a permitir que otra gente de afuera venga y nos diga cómo vivir, a qué cosas priorizar, en qué temas invertir, a qué le vamos a dar importancia? Me parece que el gran legado de Néstor Kirchner es que dijo, muchachos, nosotros queremos este país, bueno, vamos a tomar decisiones desde acá. Por eso es tan importante cuando decimos, no podemos pensar un modelo de país si tenemos el Fondo Monetario Internacional diciendo en qué temas priorizar, en qué invertir, con qué países comerciar. No están pensando en los clubes de barrio. Bueno, ni lejos, pero hay analogías, digamos, cuando la discusión con la SAD, en el fondo esconde eso. Exacto. El mercado va a ocupar todas las definiciones de cómo queremos vivir como sociedad, o podemos demostrar que hay un montón de ejemplos donde la racionalidad del mercado no se adecúa a lo que es el sentido común o a lo que es la mejor decisión para que todos vivamos un poco mejor. Che, charlemos un poco de... No sé si perdón, Manu, es un poco metafórico, y capaz no estamos yendo tanto al contenido del podcast, pero en realidad son estas discusiones que van atravesadas a contar una historia y utilizar el deporte, como pudo haber sido otras aristas, sobre qué está en pugna y sobre qué se discute hoy en Argentina, y me imagino que en muchas partes del mundo. No están pensando en los clubes de barrio, pero sí están pensando en los clubes profesionales. Claro. Es decir, en convertir todo en un negocio. Porque en los clubes profesionales también se daba eso que vos decías. Se da. Anteriormente se da. Se da. Y bueno, de alguna manera, si se convierten en sociedades anónimas, eso se termina. Pero corriéndonos de esa discusión es si vivimos, si creemos que nuestra sociabilidad y nuestra reproducción social eso depende de uno, y muchos de las personas que ahora están volviendo a la casa en el auto creen que a uno le va mal en el trabajo porque tiene la culpa uno, o uno tiene que mejorar. En realidad, el individualismo y la meritocracia es con otros y con otras. Sí, y hay algo de esa territorialidad del club, de encontrarte con otros y con otras. Hacer deporte generalmente se hace con otros y con otras. Hay un cuento muy famoso de Dolina, que él en las instrucciones para jugar un picado prefiere jugar con sus amigos. ¿Por qué? Y bueno, porque cuando gana celebra y cuando pierde mejor perder con los propios. Bueno, tiene que ver con eso. una metáfora política. Bueno, puede ser, no. Siempre es mejor ganar. Pero de todas maneras hay que construir con otros y con otras. Me parece que hay un montón de analogías. Históricamente los argentinos hicimos deporte en el club. Bueno, en los 90 aparece el fenómeno de las canchas de pádel y el fútbol 5, que es una forma de privatizar. O sea, si tenés, accedés; si no tenés, no accedés. O ir al gimnasio, bueno, es una experiencia de alta explotación. Del propio cuerpo. Del propio cuerpo. Que está buenísimo. Digo, yo voy al gimnasio y está buenísimo una vida saludable, pero hay que poner la corporalidad con otros y con otras. Seguro tiene un sentido mucho más amplio y un sentido completamente trascendental. Bueno, en la experiencia de, por ejemplo, de la danza o de la experiencia de la actuación, también hay poner el cuerpo con otros y con otros. Claro, Me parece que o sea, es imposible que bailar solo. Bueno, hay puedes bailar solo, pero qué mejor bailar con otros. Total, pero nada más lindo que eso, que participar de un grupo. No, un poco acompañando lo que dice lo de los clubes, varios clubes de primera división ocupan el lugar de los clubes de barrio, ¿no? Con fundaciones, con apoyo escolar. A mí me toca de cerca, estoy 24/7 en contacto con Lanús. De hecho, el eslogan de Lanús es el club de barrio más grande del mundo. Uno de los secretos, por ahí alguno está tan metido en el mundo fútbol, del modelo de éxito de Lanús, es su gran entramado con los clubes de barrio. Claro. Lanús debe tener una de las mejores divisiones inferiores del país. Sí. ¿Y por qué lo tiene? Y bueno, porque tiene una ramificación territorial. En eso Nicolás Russo, su presidente, es un tipo muy destacado. Una ramificación territorial importantísima. Y es su forma de competir con otros clubes que tienen una billetera o un caudal de socios mucho más grande. Pero al estar tan compenetrado con el territorio, Lanús incorpora, destaca, es un enclave en la zona sur de captación de talentos, de seguimiento y de acompañamiento. Bueno, eso genera un crecimiento institucional y, bueno, es el último campeón de la Copa Sudamericana. Total. Y lo traje yo porque después la gente en el chat se enoja siempre hablando de Lanús. Lo trae. Ahora le preguntaba a Rier. Que lo que dice Leandro es cierto, porque Lanús en cada barrio de la periferia, en cada lugar de la periferia, tiene alguien representante de Lanús, sacando a ese chico, sacando a ese papá, en algunos casos dándole laburo a ese papá y a esa mamá, para que pueda tener una vida normal
Entonces me parece que es un poco... Y más allá de la cuestión deportiva, que es súper importante, o mejor dicho, de la cuestión del alto rendimiento, Lanús también tiene una escuela muy importante, una secundaria muy grande, un espacio social, recreativo, un montón de deportes. Digo, el fútbol son la gran marquesina, pero a mí lo que me importa es esa práctica social sostenida en el tiempo de encontrarnos con otros y con otras. Y ahí me parece que es a donde vamos a tener que ir a refugiar y a encontrar la respuesta a una realidad que cada vez parece más individualizante y más desesperanzadora. Bueno, volvamos a ocupar esos espacios, volvamos a fortalecer. Lo comunitario Lanús es un club gigante, pero hay un montón de clubes de barrio que están abiertos y que son la excusa para aprender y para encontrar. Y seguramente otra de las claves que a mí me preocupa de hoy es esta desesperanza, ¿no? Es muy difícil que podamos dar la vuelta si no podemos proyectar un horizonte de alegría, de mejoría, de optimismo. Bueno, eso lo vamos a proyectar con otros y con otras. Y por ahí la fiesta de fin de año de Defensores Unidos de Avellaneda puede ser la excusa para decir, che, loco, podemos. O mejorar el cartel de básquet, o mejorar las instalaciones de un buffet, o conseguir unos buenos conos para esta pretemporada. Bueno, todo eso nos va reforzando una cuestión muy importante que es el autoestima. Nosotros tenemos que volver a encontrarnos y creer que podemos, porque si todo parece una mierda y si todo el día nos estamos martillando los dedos, y bueno, es muy difícil convencer a otros no estamos puntualmente martillándonos. Nos están martillando los dedos. Dentro del debate uno dice, no, la verdad que hicimos esto mal. Siempre. Pero nosotros tenemos unas capacidades de logros pero hay algo superador importantísima. De la autocrítica en este momento. Por ejemplo, el deporte de equipo argentino. La verdad es que somos buenos en básquet, somos buenos en vóley, somos buenos en hockey, somos buenos en fútbol. Argentina, no es un país de mierda, es todo el tiempo hay que reconstruir esa frase. No somos un país de mierda. Yeah. Y no nos tienen que llevar puesto como si fuéramos ciudadanos de un país de mierda. A su vez le sacan el apoyo al CENAR también, ¿no? No, lo que hizo este gobierno con el alto rendimiento, lo que hizo el deportista Scioli, que llegó a la política de la mano del deporte, que traicionó todas sus banderas, lo que hizo, en complicidad con un montón de dirigentes deportivos del deporte, que, todo el tiempo tratan de ubicarse, de adaptarse, pero mientras tanto te llevan puesto. Lo que pasa es que nosotros tenemos que reconstruir un relato que diga, mirá, yo para mi país quiero lo mejor. Y un país que tiene lo mejor tiene inversión en deporte, en ciencia, en salud, en educación. Pero porque lo merecemos. Hasta no poder hacer un clic de creer que lo merecemos, bueno, ya se va a dar, porque estoy seguro que se va a dar. Pero veo mucho de implosión, ¿no? De esta cuestión media, de la gente media bajoneada y no de explosión. Bueno, en un momento va a explotar todo, en el buen sentido, y lo vamos a dar vuelta. Che, por ahí para llevar eso a otra línea concreta, en un momento dijiste al pasar la política pública más importante de la Argentina y dijiste los Juegos Bonaerenses, que aparte como subsecretario de Deporte en la provincia de Buenos Aires, te tocó un poco orientar esa tarea. Un poco contarnos, ¿qué son los Juegos Bonaerenses? ¿Qué significan en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en la historia del deporte en Argentina? Voy a ir un poquito más atrás porque los bonaerenses son, en términos de políticas públicas, hijo de la descentralización de los 90. Los grandes Juegos Nacionales fueron los Evita, que fue la excusa que encontró Ramón Carrillo para masificar en la práctica deportiva. En los 90 se da un proceso en las políticas públicas que es muy típico, que es muy parecido a lo que está pasando ahora, que es la focalización, la descentralización y la privatización. Se privatiza aquellas empresas del Estado o aquellas funciones de estatalidad que podían ser un negocio, se descentraliza, es decir, le pasamos la responsabilidad a las provincias de aquellos servicios que brindaba la nación, pero no le pasamos los presupuestos, entonces ajustamos, y se focaliza la política pública solamente para aquellas personas muy en contexto de necesidad y urgencia. Bueno, Duhalde hábilmente toma esa posta que le tira Menem por la cabeza y hace una especie de Juegos Evita de bonaerenses. A él le viene bien, ¿por qué? Porque la provincia de Buenos Aires es muy grande, muy vasta, y las capacidades estatales, no son tan importantes. De hecho, cuando vos medís la cantidad de empleados públicos que tiene por la cantidad de habitantes, te das cuenta que tiene pocos empleados públicos la provincia de Buenos Aires. Pero también porque la identidad bonaerense está muy dividida en un montón de localidades. Porque este Estado no tiene la potencia que debería por un montón de cuestiones, pero la provincia de Buenos Aires recibe menos plata de la que pone. Pero bueno, por ejemplo, nadie va
al boliche y se encara a la chica que le gusta, hola, ¿qué tal? Soy bonaerense. No, la identidad que funciona es la de, ¿qué tal? Soy de Mar del Plata, soy de La Matanza, soy de San Isidro. Es la identidad chica. Ahora, cuando vos tenés que construir identidad bonaerense. Bueno, la palabra bonaerense aparece en 2 políticas públicas, en la policía y en los juegos. Total. Entonces, ¿por qué? Y bueno, porque es una práctica social sostenida en el tiempo que funciona. Una práctica social sostenida en el tiempo que le mejora la vida a la gente, que le hace conocer el mar, que le garantiza oportunidades deportivas, que hace en el deporte, si vamos a hablar en específico de su léxico, vos lo podés dividir en 3. Vos tenés en la base de la pirámide lo que se llama la iniciación deportiva, que es toda la política pública, todas las iniciativas para que mucha gente haga deporte mucho tiempo. Después tenés el desarrollo deportivo, que es, vamos a ser un poco más en serio. Vamos a ir a clubes, vamos a institucionalizarlo, ahí aparecen las federaciones, aparecen todo lo que es el deporte más sostenido, estás con un carnet de asociado. Y por último, el alto rendimiento. Bueno, los bonaerenses tienen que ver un poco con el principio, con la iniciación deportiva. Che, acá hay una actividad que te puede gustar, que se hace con otros y con otras, y que te abre oportunidades para pasarla bien. Bueno, y además, encontrarte con la excusa de jugar y encontrarte a disfrutar de la ciudad de Mar del Plata que la mereces y que te está esperando a vos. Bueno, es muy emotivo y es muy importante y tiene una potencia muy grande esta política pública de planificar que más o menos unas 300.000 personas por año participen de algunas de las actividades. La mayoría son deportivas, pero también hay artísticas. Y después todo el tiempo tratamos de pensar cómo mejorarla. Bueno, hay mucha gente que interviene, un montón de trabajadores y de dirigentes y de municipios que participan y culmina a fin de año con las grandes finales que participan más o menos 35.000 personas en Mar del Plata una semana disfrutando. Es muy emotivo que la potencia del Estado también esté presente ahí. Pero también es muy emotivo que recuperemos los Juegos Evita y que esto se pueda hacer de forma federal y encontrarnos los argentinos y las argentinas desde el juego. Hay pocas instancias donde los argentinos se encuentran hoy. Total. Entonces, qué mejor que la política pública que facilite que pibes y pibas en un contexto donde estamos 8 horas a través de una pantalla, donde tenemos un problema de salud mental gigante, donde los consumos problemáticos están a la orden del día. El deporte tiene que ser uno de los puntapiés inicial para salir de este letargo, para salir de esta anomia en la que estamos además viviendo. Porque hacer deporte se viene a las hormonas, a las endorfinas, te pone de buen humor. Pero sobre todo, hay mucha depre, hay mucho bajón. Y bueno, cualquiera que está atravesando un momento de depresión y de bajón anímico, por ahí Nico Kreplak se enojaría, pero es la salud tenés que hacer deporte. Es la salud de todos, ¿entendés? Claro. Se enojaría porque no soy médico, pero tiene que ver con forma eso. parte de lo que necesita una persona para estar un poco más feliz, hacer deporte. A quien escucharon es a Leandro Lurati, autor del podcast Todo Pelota, ex secretario de Deporte de la Provincia de Buenos Aires, vocal en River, me imagino está contento con los resultados de los últimos 2 partidos. Arrancamos muy bien este año. Que algo sobre River también, que por ahí uno lo piensa en el alto rendimiento, en la gloria deportiva, pero también River es otra cosa, ¿no? River también es un club. En primer lugar, River es un club. Total. Entonces está regido por un montón de ciudadanos y ciudadanas que son socios de ese club que votan y que se dan, que tiene una activa vida política y es una escuela también de liderazgos y de aprendizajes y de participación política. Y River, es un ejemplo para todos los que dicen sobre, no sé, en la discusión de la SAD, que vos podés ser exitoso y podés crecer y podés tener un desarrollo infraestructural muy grande y también ser una sociedad civil y poder regirte bajo esas normas y tener una escuela. Y tener un colegio, y tener una fundación y tener un montón de espacios de participación por afuera solamente de la maximización del lucro, que es lo que te propone una SAD. Entonces, me parece que River es una tradición una institución con mucha tradición, lo mismo que Boca, lo mismo que grandes instituciones que tiene el fútbol argentino, que son ejemplares y que las tenemos que cuidar y las que tenemos que poner bien en alto porque son son espacios de participación y de construcción de liderazgos. ¿Qué te genera a vos como dirigente deportivo que cada 2 o 3 veces se quiera meter la SAD dentro del deporte, dentro del fútbol? Bueno, me parece que hay actores... Digo, porque hay posturas. Sí, correcto. O sea, tenés la postura de Estudiantes de La Plata, sí, y también tenés la postura de los demás equipos. Sí, habría creo que el fútbol argentino merece un debate sobre cómo
pensar la participación del capital dentro de las estructuras. También hay equipos que, si bien son sociedades civiles, tienen tercerizado el manejo del fútbol. Bueno, entonces ahí hay un gris. Bueno, habría que pensar cómo estas sociedades civiles pueden transparentar el ingreso de capitales, pero siempre con la decisión de los socios aportando digamos, los ejes de conducción. El club es de los socios. Uh-huh. Y la racionalidad del mercado, bueno, tiene que aguantársela, porque pues son espacios de participación, porque son instituciones centenarias, porque son espacios donde crecimos, donde aprendimos y donde hasta ni los militares pudieron intervenir los clubes. Más cuando Manu recién decía, bueno, el Estado se metió muy fuerte, ¿no? Con el peronismo, la experiencia del kirchnerismo. También se metió muy fuerte en la época de los militares. Total. El Estado se mete por omisión, por acción. Bueno, eso lo contamos en el podcast, pero también tiene que ver con esto, como qué racionalidad y qué discurso prevalecen. Creo que el modelo del Club de Argentina es algo de lo que funciona y no tenemos por qué tocar. Y es además una decisión de los argentinos y las argentinas, ¿no? Al final de cuentas, me parece el gran resumen de dónde se toman las decisiones de Argentina. Bueno, me gustaría que se tomen en Argentina. Bueno, ha pasado por Entrevistas al Cubo en la vuelta completa el compañero Leandro Lurati, así que le agradecemos mucho por una conversación que por ahí abrió, ¿no? Nos sacó un poco de la coyuntura y nos permitió pensar, imaginar y volver a entusiasmarnos, ilusionarnos que lo mejor está por venir. Así que muchas gracias, Leandro. Yo agradezco la oportunidad y a todos y todas que estén interesados en el podcast. Obviamente todo pelota en Spotify y los esperamos. Dale, lo vamos a escuchar y bueno, gracias por subirte a la vuelta completa. Y bueno, Saralegui, debutaste bien. Estuvo bien, ¿no? Aprobaste. Vamos a ver quién traemos después. Algo importante. Traigan alguno bueno. 9 minutitos pasaron de las 7 de la tarde. Vamos a dar la media vuelta y enseguida regresamos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la Comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. La vuelta completa. Aire de radio para dar vueltas sin marearse. De 18 a 20, la vuelta completa. Andrea Recupero en
AM530. Somos Radio. Seguimos, ¿eh? No, 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 el género hoy está con todo, ¿eh? El doctor Mayo no aflojó. Sí. Ya pasé. ¿Ya pasaste? No, ya pasé. No, ya pasé, ya pasé. Ah, ¿Eres, ya pasé. eres tú? ¿Eres tú? Eres tú. ¿Eres tú? Sí, ¿Eres seré vos? yo. ¿Vos? ¿Sobó? La traducción sería ¿sobó? Bueno, más tranquilo, es 30 de enero. Claro. No Ya te podemos pasé- pedir más que esto. Ya pasé eran las de Capital, ¿no? De las viejas, de las antiguas. Ya pasé. Lo maté. Claro. La letra C era la de Eso- Capital. ¿Cuánto dijiste que cumpliste? 23.
59. No. Bueno, 59. pero Chapa C, ¿sabés lo que era Pero vos? Chapa Yo C, no me vos no la acordaba. conociste. Y la Vos no verdad la que conociste, Me quizás. parece que se está quitando algún añito. No. Vieja, y ni yo ni siquiera voy a vivía en la decir nada. Argentina. No, yo ni no, siquiera vivía en la bueno. Argentina. Pero bueno, Claro, siempre muy eran- observador. ¿Cómo eran las chapas? B, provincia. C y B eran capital y provincia. Y después era la inicial de cada provincia. ¿Vos sí? Salta era ¿Vos ese, decís? creo. Bueno. creo ¿eh? Sí, los Creo que oyentes- Salta era los ese. oyentes están Pero ahí los oyentes no van a decir. Porque hay algunas que se repiten, entonces le cambiaba. Sí. Salta y Santa Cruz, las dos con ese no era. Seguramente había, ahí es donde aparecían las Y, las X. Es la hora de decirle a los oyentes, ¿estás ahí? Pónganse ¿Estás ahí? los pantalones y háganlo. Dale. ¿Cómo Claro, era? se ríe, Manu. No puede ser. Porque, el único que claro, se acuerda a es ver, un uruguayo. Claro, ¿cómo era eso de la chapa? ¿Y en qué año era eso? ¿En los Década del 80? 70, 80. Ah, bien. Estaba tomándome el cafecito con ¿Qué esta cafecito? cumbia. Qué bueno. ¿Qué cafecito? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? No, ¿Sos? es Bantú. Es Bantú. El café de la radio. Gracias, Café Bantú, por el sabor de cada día. Vos podés probarlo en tu casa, también en la oficina. Café de especialidad y máquinas expendedoras de última generación. Comunicate al 11 58 96 28 30 o www.cafebantú.com.ar. En Instagram, @cafebantú, una leyenda de aromas y sabores que inspiran. Bueno, le pongo onda, no me va a salir nunca como una locutora. No, porque pero salió muy soy lindo. locutora. No Salió muy soy bonito. locutora. Bueno, ¿Vos estudiaste locución, Andrea? No, ¿No? jamás. Jamás. No, jamás. Hubiera apostado que algo habías hecho. No. Mirá. No, lo que pasa es que hago radio desde hace mucho tiempo. Es solamente eso. Práctica, como todo en la vida. Yerba La Buena también nos acompaña esta Por tarde, supuesto. pero del otro lado del Allá. vidrio. Exactamente. En la pecera. No aflojan, no sé cuántos mates hay del otro lado. No sé. ¿Cuántos hay? No sé, pero todos con la buena. Sí, todos con La Buena. No hay mejor yerba que Yerba Mate La Buena, conserva el aroma y sus propiedades de origen, manteniendo calidad y precio, elaborada con palo y poleo. ¿Poleo o polio? El otro día me corrigieron de nuevo. No, es polio, me dijeron. Poleo. El otro día me corrigieron de nuevo ahí los oyentes. Siendo libre de gluten. O sea, no tiene. Siendo Está bien. libre de gluten. Apta para sin celíacos. gluten. Con Yerba Mate La Buena, toma mate y seguí escuchando la 530. Para el mejor mate, la mejor yerba. Yerba Mate La Buena. 19, Consumen de la 20 buena. y me quedé con ganas de un título del deporte, porque 19, 20 me dijiste la fecha, Sí. quién juega, quién no A juega, ver. me ninguneaste y después mirá toda la charla acá que tuvimos formativa. ¿Cuántos a los 23 Sí. años jugamos al tenis durante 5 horas y media? Nada, Yo no jugué en toda mi vida 5 horas y jugaste al media de tenis? Sí. Bueno. Pero no 5 horas y media en toda mi vida, nunca acumulé. No Lo jugaba al hizo, pádel. lo hizo Carlos Alcaraz, que arrancó... Tremendo. Sí, Eterno la el partido. 23 años, va a jugar su primera final del Australia Open, se le venía negando, le ganó un partido enorme a Zverev. Y eso le permite al mallorquí, justamente de 23 años, jugar frente a otro enorme tenista que también en 5 sets le ganó al italiano. No, estamos hablando de Novak Djokovic. Sí. Van a jugar, me parece, a pesar del ranking, los dos mejores tenistas de los últimos tiempos. Hablo de Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, que va por su 11ª final del Australia Open y busca su 25º título. Ajá. ¿Qué tal, Con 38 años. Djokovic fue acá en el Open de Australia que devolvió un punto. Sí. Capo el tipo, ¿no? Y, No lo hace pero- ningún tenista, te hace No, eso. Por eso Ninguno también, te hace por eso eso. también habla de lo que es Djokovic y el respeto que le tienen sus colegas. Porque no muchos hacen eso. Entonces, un poco también a los que se exponen los futbolistas, va a decir, los tenistas, ¿no? Un muchacho de 23 años, no pararon un segundo. No pararon un segundo. Yo vi un poco de resumen y la verdad que va a ser un muy buen partido de tenis. Ojalá que no dure tanto y que se lo lleve Novak Djokovic. Sí, yo también. Tengo Yo mi lo llevo corazoncito. en Pero Croacia. además Alcaraz va a tener tiempo de ganar. Pero Cuando sí, tiene pero 20 eso también, porque dejó de jugar Nadal y apareció Alcaraz, dejará de jugar Djokovic, veremos quién aparece. Siempre hay uno dando vueltas por ahí y es mejor que el que se va. Chapa C y luego Chapa. Acá eso lo había encontrado. Chapa C1.
Claro. La D es a San Luis, la E a Entre Ríos. La X, eso nos dice Liliana. La X y Lidia dice la X a Córdoba. Córdoba. Sí. La Y a Jujuy, la Z a Santa Cruz. O sea, todos tenían Claro, una porque letra. se repetían. Hay cosas Claro, el repetidas en la capital, inicial, cuando entonces se no acabaron los no sé qué, pusieron un C1. Seguro. Bueno, no te está fallando la memoria a largo plazo. A largo plazo. La de corto, mejor. Tendríamos que chequear. Mejor sí. Bien, bueno, vamos a pasar un poquito a los títulos, además de los aumentos escalofriantes de tarifas, va a haber otros aumentos, ¿no? Porque van a aumentar, ya los dijimos ayer, el transporte. Exacto. En transporte se fijó el aumento, 4% aproximadamente el transporte colectivo en el AMBA, y el boleto de subte va a pasar de 1.260 a 1.336 Mira la cara, si tenés la SUBE registrada. Walter Pedraza. Si no tenés la SUBE registrada, 2.124 mangos. ¡Carajo! Sí. Ahora sale de 2.000. Ahora sale 1.260, sí. va a subir a 1.336 con la SUBE registrada. Si no, 2.124 manguitos. Bien, entonces tenemos que van a llegar las primeras facturas con este nuevo plan de quita de subsidios que estuvimos charlando con Pedro Busetti, que ya nos dijo que van a impactar y muy fuerte en los usuarios y sobre todo los que residen en la zona AMBA. Eso es lo que me ha quedado claro de la nota. Bien, después, aumenta el transporte público, como te lo explicó recién Víctor. Para los colectivos que circulan únicamente en la ciudad de Buenos Aires aumentarán un 2.8%. El boleto mínimo pasará de 620 a 637 y después, bueno, de 3 a 6 kilómetros 708,46, de 6 a 12 kilómetros 763 y de 12 a 27 817. Las líneas que recorren la provincia de Buenos Aires tienen un incremento mayor, un 4.5%, y el mínimo pasa de 685 a 719,37. Ojo ahí, ojo con eso, porque que recorren la provincia de Buenos Aires no quiere decir que estamos hablando de los números 200 para arriba, no. Un colectivo que entra a Capital pero que parte también, de su recorrido lo hace en la provincia de Buenos Aires, tiene estos aumentos altos. Sí, eso ya lo habíamos estudiado cuando en el aumento anterior. Las otras son las líneas que solamente... Sí, porque a veces la gente dice, ¿por qué tengo que pagar? Bueno, porque pagás eso porque es un colectivo que circula en ambos lados de la General Paz, digamos, ¿no? Bueno, lo máximo son de la tarifa en provincia 988,63, que son más de 27 kilómetros. Bien, el subte ya lo dijo Mastra, de 1.259 a 1.336, el premetro de 440 a 467. Los alquileres que tienen todavía, están sujetos a la ley de alquileres, no me y que tienen en su cláusula de renovación. No, de renovación no, sino de ajuste. Cada 6 meses era la vieja ley de alquileres. El semestre es 34.6 el ajuste. El doble de la inflación. 34.6 en línea con el índice de contratos de locación. Bueno, los que se celebraron después del DNU 7023 no tienen una fórmula obligatoria, o sea que cada uno pactó. Algunos ajustan por IPC, otros por... Exacto. Y tienen en general ajustes trimestrales, ¿sí? La inflación acumulada en los últimos 3 meses fue de 7.86%. Prepagas todos los meses, casi todos los meses aumentan, 2.8%. 3%, sí, lo que vive. Exacto. Aumenta también el monotributo. Aumenta el monotributo. Sí. Los monotributristas estamos de parabienes. 14.29%. Sí, hermoso. Categoría A, 42.386, que es la más bajita, y la categoría K, que es la más alta, 1.381.687 por mes de monotributo. Cable y teléfono, no están bien ustedes allá, ¿no? Denme una señal de vida, digo los oyentes, porque claro. me están mirando todos. Acá los compañeros diciendo, ¿en serio? Todo eso va a aumentar. Todos. Y sí. Dijera María Eugenia Vidal, ¿no es hermoso todo lo que estamos consiguiendo juntos? Acá hay gente que zafa del alquiler, o hay otra que tiene
no tienen. Hay algunos que no zafan de nada. Hay otros que no zafan de nada. Bueno, cable y teléfono. Lo dijimos al principio, aumentan dentro de un rango del 2.8 al 3.5%, dependiendo la compañía que vos hayas elegido. Eso no tiene otra explicación. El agua, bueno, también va a aumentar un 4%. Luz y gas ya se los explicamos, tuvimos a Busetti conversando con nosotros, pero bueno, el título es que viene otra quita importante de subsidios, tanto para las eléctricas como para el gas. ¿No? Sintetizando. ¿Qué más? Nada más, por ahora nada más. Bueno. Después, bueno, por supuesto yo ya se los digo, no está anunciado, pero va a seguir aumentando la carne. Claro, va a seguir aumentando. Eso es parte de todo, porque además si aumenta el combustible, como aumenta todos los meses también, va a aumentar todo. Los lácteos, en fin, todas esas cosas que uno pretende llevar a la mesa. Igual hay que tener en cuenta que con el tema del transporte colectivo vamos a pagarlo más, pero estamos haciendo casi un acto de bien. Es nuestra buena obra del día. Ay, ¿por qué? ¿Qué dijo Jorge Macri? No, Jorge Macri no dijo nada. ¿Qué va a decir Jorge Macri? No, pero vos te acordás que nosotros hablamos acá en este programa que maneja tan buena información. Sí, igual la buena obra la está haciendo Milei. Después vamos a hablar de, ¿no? Sí, porque después vamos a hablar del Guantánamo. Va a traer a los deportados del Guantánamo argentino. Qué va, qué fantástico, pues. ¿Te acordás que nosotros hablamos que había un conflicto en Puerta con los gremios del transporte por un pedido de incremento salarial, que había existido una reunión el martes, que no llegaron a un acuerdo, que pasaron a una reunión para el viernes, pero que previamente el jueves se iba a reunir las cámaras de transporte con el gobierno? Sí, se reunieron. ¿Qué pasa? Se reunieron. ¿Y qué pasó? ¿Qué salió de ahí? Que no va a haber paro. ¿Por qué? Porque no llegaron a un acuerdo. No, porque aumentaron las tarifas. Sí, tal cual. Somos nosotros los que vamos a pagar el aumento de sueldo de los colectiveros. No llegaron a un acuerdo. Claro. Acuerdo no hubo. Claro. Que fíjate qué curioso. Tremendo. Van a cobrar el 4% de aumento de sueldo. ¿Cuánto aumenta el boleto? 4%. ¿Cuánto van a cobrar de aumento? 4%. O sea, se lo pagamos íntegro. Con la diferencia que en realidad vamos a terminar pagando más. Porque ellos van a cobrar 1,4 en enero, 1,3 en febrero y 1,3 en marzo. Y nosotros en marzo ya el boleto lo vamos a pagar más caro de nuevo, porque aumenta todos los meses. Así que estamos haciendo una obra de bien. Le estamos pagando el aumento de sueldo a los muchachos de Roberto Fernández. Bueno, también lo sabíamos con el subte. Nos lo explicó claramente Evita en su última columna o anteúltima. Sí, ahí estamos pagando los gastos que no sabemos qué son. O sea, hay una parte, como un 60% del balance de los subtes. Que se llama gastos generales. Que no se sabe. Opacidad nos dijo. Claro. ¿Qué son los gastos generales? Nadie sabe. Nadie sabe. Sí, son, qué sé yo, pasajes de avión. Claro, parece que había algo de eso. Claro, no se sabe. Alguna cenita importante. 19:30, seguimos media horita más hasta las 8 con ustedes acá en la 530. La soledad es un amigo que no está. Pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. ¿Por qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El golpe que duró más de 3 meses, el fin del mito de la caída incruenta de Perón, de Rafael Cuyén y Juan José Salinas, un ensayo histórico sobre los orígenes del golpe de 1955 y el inicio del terrorismo de Estado en la Argentina. Basado en las investigaciones del Archivo Nacional de la Memoria, se trata de una obra contundente que expone la violencia política como estrategia dirigida para intimidar a la población y desterrar los avances de la Revolución Justicialista y su Constitución Popular de 1949. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina.
Los fines de semana de la 530 son comunitarios y latinoamericanos. Pablo Ovín y equipo hacen Al Carajo. Sábados y domingos a las 6 de la mañana en Somos Radio. AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hoy no quiso hablar con nadie, camino de la ...19:36, seguimos con ustedes en la 530. Bueno, que hablemos de la marcha en apoyo a la emergencia de las provincias de la Patagonia. Nos piden por acá, Glory. Estuvimos hablando bastante toda la semana del tema de emergencia
Hicimos varias notas, estuvo en nuestra agenda toda la semana. Toda en este momento se está desarrollando una movilización a la Facultad de Derecho, hasta el Ministerio de Seguridad de la Nación, exigiendo la emergencia ígnea en la Patagonia. El gobierno hoy trató de dibujar un DNU de algún tipo, que finalmente termina diciendo que va a ejecutar fondos que ya estaban asignados y comprometidos y que el propio gobierno frenaba en su ejecución, pero está muy lejos de hacerle frente a la situación crítica que tiene hoy la Patagonia. Pero bueno, sí, hay compañeros y compañeras ahí movilizándose, hay una movilización nutrida que caminaba. Y también es saludable, ¿no? Digamos que incluso tan lejos de la Patagonia, en todo este tiempo, todas estas semanas, que por ahí todos desde las pantallas de la tele o de nuestros celulares vimos con un poco de estupor y de impotencia, ¿no? De la Patagonia incendiándose, esos paisajes únicos, que son casi un patrimonio de la Argentina y de la humanidad, prendió fuego por, uno supone, intereses inmobiliarios y desidia estatal en prevenir y frenar. Bueno, que eso se transforme en una movilización es una gran noticia, y que el gobierno empieza a sentir esa presión, ¿no? De tener que empezar, además de que suba meme Milei poniéndose en inteligencia artificial con un bombero. Después de 3 meses se acordó de mandar ayuda. No, es que no se acuerda, es que es el efecto de la presión política, la presión social, que en este contexto, vos tenés un contexto donde el Congreso podría decretar una emergencia ígnea de proporciones. Hay un montón de proyectos dando vueltas, de Unión por la Patria y uno en el Senado en diputados, por decir algo. Claro, eso era lo que estuvimos elaborando toda la semana. Claro, con esa agenda. Sí, el tema era que en extraordinarias no se podía tocar, que solo tenía si el gobierno, si lo manda el Ejecutivo quiere evitar todo ese debate profundo que puede derivar en muchísimos más fondos y en otras... En cuestionamientos a Milei. Claro. Ellos sacan un DNU, evitan el debate donde se lo cuestionan. Pero bueno, sale con este esbozo de decreto, pero está muy bien, por supuesto, que se proteste, que se visibilice, y ojalá pase con todos los temas. Claro. Estaba el temor también de que los gobernadores de la Patagonia se le dieran vuelta y no le votaran la reforma laboral. Claro. Por eso también se apuran a mandar plata para no perder esos votos, o no ponerlos en riesgo. Claro. Porque estamos a unos días de que se empiece a Ahora, tratar el tema gobernadores, Manu, es un tema más que complicado, ¿no? Bueno, pero no sabemos exactamente... ¿a qué están jugando algunos de ellos, no? ¿Cuáles son sus horizontes políticos? Porque la verdad, del modo que están jugando, yo no sé si están representando a sus provincias. Bueno, eso es parte de la crisis argentina, ¿no? Si uno mira, da la impresión de que no, o por lo menos no a todos. No a todos. El provincialismo es un fenómeno reciente en la política argentina, ¿no? El movimiento popular neuquino, el cordobesismo, fueron fenómenos de mucha duración, pero a grandes rasgos en Argentina gobernaban partidos nacionales, ¿no? Sí. Que tenían una mirada nacional, ¿no? Que pensaban los intereses de sus provincias, de sus pueblos y de la nación en su conjunto. Bueno, eso está en crisis, ¿no? Y hoy, si empiezas a mirar, es el neuquinismo, el cordobesismo, el santafesismo, el mendocismo, el saltismo, el jujuismo, ¿no? Algunos también responsabilizan al peronismo de eso. Bueno, pero es que probablemente el peronismo tiene algo para decir al respecto, digamos, ¿no? Y las decisiones... Es la reforma del 94. Claro. Hay algo que está en la reforma del 94, que lo vimos, que el ciclo de los gobiernos de Néstor y Cristina fueron un freno a eso por la característica de un proyecto nacional que emergía de la crisis nacional en el 2001, porque el 2001 también fue una crisis de nación. También estaba esa discusión sobre las provincias y la nación en el 2001, recordarán, las provincias inviables, ¿no? Las cuasimonedas, también fue una crisis de las provincias y la nación. Los recursos naturales, los bienes comunes en manos de las provincias, en un mundo que disputa bienes comunes naturales, ¿no? Donde del acceso a los bienes críticos, ¿no? Desde el agua hasta las tierras raras, pasando por el litio, el cobre, el oro, se vuelven determinantes para los grandes imperios y sus cadenas. La Argentina tiene la mala suerte de que eso ha quedado en manos de gobiernos subnacionales. Entonces, muchas veces lo que pasa es que lo que pesan en las provincias no son necesariamente los intereses de los pueblos de esas provincias, sino de esos enclaves productivos, extractivos, ¿no? Con intereses transnacionales que, por supuesto, redundan en beneficios para
para sus habitantes, beneficios que después cuando uno sopesa caso a caso con los daños que generan, ¿no? Bueno, ahí hay que ir diferenciando, ¿no? Como también existen prohibiciones a la minería en Chubut, por decir algo, digamos, ¿no? Que también fueron los propios pueblos. Pero me parece que en esa crisis yo veo a estos gobernadores provincialistas no solamente de muy poco alcance de política nacional, sino yo lo veo como algo que va a tener muy poca capacidad de supervivencia política a medida que la crisis se profundice. De hecho, lo hemos dicho muchas veces, la tesis del gobierno siempre fue que la crisis económica iba a tener un efecto político primero sobre lo local y después sobre lo nacional. Que los primeros que iban a sentir los efectos de la crisis de representación iban a ser esos gobiernos locales, los gobiernos provinciales, y hay que verlos a todos, ¿eh? Si vos mirás las elecciones del año pasado, es cierto que los provincialismos revalidaron en las elecciones provinciales. Pasó en la provincia de Buenos Aires, pero pasó en la gran mayoría de las provincias argentinas. Pero que se ganaron las elecciones nacionales y en la elección nacional te llevó puesto la Libertad Avanza con honrosas excepciones. Bueno, en esa crisis, el año que viene vamos a votar con boleta única papel. O sea que uno supondría que eso incluso puede ser que se profundice, que uno elija una cosa para uno, otra cosa para otra. Será el desafío del peronismo, me parece. El año que viene, dijiste. El año que viene. Qué es que fuerte. viene. Claro. Sí, hay que definir en 14 meses. Proponer un proyecto político que tenga una característica nacional y que pueda pensar estos desafíos. Los fuegos no respetan fronteras provinciales, ¿no? Y los intereses económicos detrás de quienes prenden fuego tampoco respetan límites provinciales. Un proyecto político deberá poder mirar más allá. Así es. Me fui por la tangente. No, está bien, pero es que es la una pregunta crisis sobre los gobernadores, o sea, está muy bueno todo el contexto que vos armás, pero siguen en el eterno toma y daca con el presidente Milei. Están cambiando una reforma laboral que nos lleva al siglo XIX por 4 monedas de ganancias. Total, la discusión es esa. Y también es preocupante, que no toda la dirigencia de la Confederación General del Trabajo, pero algunos pongan eso como el factor determinante para enfrentarse a la reforma laboral, digamos, ¿no? No el efecto del retraso de los trabajadores, sino el impacto de las cuentas provinciales, ¿no? Claro. De cualquier modo, igual hay un impacto, por supuesto. No, es que no hay ninguna duda que hay una pérdida, ¿no? Hay una pérdida para los fiscos provinciales por la reducción de ganancias. Pero la discusión de fondo es otra sobre Pero sobre por el mundo supuesto, que es de que la pérdida de derechos laborales básicos, la jornada de 8 horas. Igual los diarios dicen suponte que fuera eso nada más, que fuera solamente que se pierde la jornada de 8 horas, ya con eso es un montón. Suficiente como para marchar, salir todos los laburantes de la calle. Yo pensaba, ¿no? Esos gobernadores que están, muchos en el interior, en las provincias, tienen el horario cortado, trabajan de 8 a 12. ¿Cómo van a hacer ahora? Para dormir la siesta, ¿sí? Claro, o sea, y ahí se verá que la realidad de cada provincia. El tema es que esta reforma, más allá de las modificaciones horarias, lo que termina haciendo es destruir el empleo. Destruye el empleo. Hay que verlo igual, ¿no? Hay que verlo igual. Hay que ver qué destino tiene la reforma laboral del gobierno en el Congreso. ¿Qué pasa si se trata o no? Pusieron 4 temas en extraordinarios. Primero tienen que lograr quórum para tratarla. Por eso, y tienen que juntar los votos, que no parece que estén tan claros. Los tipos pusieron 4 temas en extraordinarias. Sí. Reventar los glaciares con la minería. Sí. Lo tenés que hacer con la Patagonia prendida a fuego, ¿eh? Sí. Lo tenés que hacer, ¿eh? Tenés que juntar votos para reventar de minería digamos, el perímetro de los glaciares. Hasta ahora los gobernadores vienen dándole el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur. Ese murió. No saben ni qué texto votar. No importa, pero eso murió. No saben ni qué texto votar. Los europeos ya se arrepintieron. Eso lo mataron los europeos, pero lo decía un político hace 50.000 años. Si vos querés un tema, liquidarlo, formá una comisión y mandalo ahí. ¿Qué hicieron los europeos? Formaron una comisión y lo mandaron que lo estudiara. Ya está, se terminó ese tema. No hay acuerdo Unión Europea-Mercosur. No va a haber. Que igual es un tema re interesante para discutir, ¿no? Y la reforma laboral. La reforma laboral que parece empantanada y ahora parece, ¿no? el régimen penal juvenil, ¿no? Como una salida demagógica para intentar por ahí sacar algo. Yo le pongo fichas a la presión social, a la movilización en contra de la reforma laboral. Hay que recordar que el gobierno ya quería tener la reforma laboral aprobada para el 25 de diciembre. Querían votarlo el 26 de diciembre. Sí, en el ahora Senado. está en agenda para el 11, ¿no? Para el 11 de febrero. Sí. De febrero.
hay que ponerle fichas a la capacidad de movilización, a la capacidad de los diputados y los senadores de Unión por la Patria de trabar la discusión. Y por supuesto también es una oportunidad, ¿no? para conversar entre nosotros sobre el mundo del trabajo y también imaginar cuáles son, cómo imaginar un trabajo distinto en esta época, que por supuesto todo tendría que ver con ganar un poco todo mejor, ¿no? Porque también para pensar en la hora no de solo votar ganar mejor, sino generar nuevos puestos de trabajo en una Argentina que cerraban 30 pymes por día, ¿están cerrando? 30. Sí. Exacto, ¿Sí? 30. ¿A dónde va toda esa gente que está desocupada? ¿A ningún 270.000 puestos de trabajo registrados de este muchacho. Vivimos una época donde, a diferencia del 2001, creo que lo llamamos en una columna, ¿no? A diferencia de los 90, donde el desempleo era estar al pedo en tu casa, porque no conseguías, ir a hacer una fila. Pues sí, porque ahora hay changas y la Zaps, todo eso. La gente monta emprendimientos, se pone a pedalear en una bicicleta o a manejar en el auto. Para montar producir un emprendimiento tenés que tener un capital mínimo. Bueno, no. Yo te digo, de realidad es decir, me pongo a amasar y vender pan, a hacer budines. La gente que dice, agarro una bicicleta e intento. Esas cosas existen, por supuesto. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que eso presiona el malestar social, esas vidas, le hablamos hasta la última hora, como las vidas implosionadas, ¿no? Pero que tiene otra característica, que no es la del 2001, que era una cosa donde, como había la olla a presión, era tanta gente enojada, sin plata y sin saber qué hacer, y iba a la calle, ¿eh? Y se movilizaba. Hoy estamos en otras características que hay que ver de qué manera se empieza a expresar políticamente ese malestar. La realidad es que también en el 2001 lo que sucedió fue que se iba dando la implosión, hasta que la clase media la dejaron sin poder sacar la plata de los bancos. Claro. Correcto. Y ahí fue cuando explotó. Correcto. Estos no van a cometer esa boludez. Yo creo que a la clase media ya le sacaron la plata que tenían en el banco. Claro, pero se la sacaron sin que se diera cuenta. Claro, porque la gente la sacaron sin que se diera cuenta. Las estadísticas que tanto le gustan al presidente, los datos, a la gente ya recurrió a los ahorros. Claro. Y hay una gran parte de esas personas todavía tendrán ahorros, pero otras ya tienen que endeudarse y otras ya están en morosidad con las deudas. Entonces, bueno, es otra manera de... Claro, se lo sacaron por goteo, no se dieron cuenta. Cuando se quiso acordar no había más. Sí, es una forma de contar, ¿no? Estos últimos 10 años, una forma de contarlo sería la destrucción de la nueva clase media argentina, ¿no? Sí. Esa nueva clase media argentina que se recuperó después del 2001 y que a partir del 2016 empezó a detonar, ¿no? Que eso explica, digamos, ¿no? Eso se explica por tarifas, se explica por industria, se explica por la pérdida de bienes comunes públicos, como podía ser el fútbol para todos, ¿no? Es decir, todos esos bienes comunes que hacían una vida, es una forma de explicar esta última década a detonar bailando en la cubierta del Titanic, ¿no? Bueno, hay que ver qué porcentaje. Porque la clase media en gran medida fue la que apoyó este tipo de modelos. Volvió a apoyar este tipo de modelos. Fue el gran sustento de Macri, fue el gran sustento de Milei. Pero porque ahí el peronismo tiene un problema con la clase media. Sí. El peronismo, o sea, las políticas de Perón crearon la clase media y el peronismo hoy no acierta cómo hablarle a la clase media. En la medida en que no haya un diálogo nuevamente directo, aceitado con ese sector tan móvil de la sociedad, tan aspiracional además, el peronismo, o sea, se entiende cuáles son las propuestas del peronismo, del kirchnerismo, del Movimiento Nacional y Popular, de todo lo que confluye hoy en Unión por la Patria. Se entiende claramente y entendemos de qué va, pero a la clase media no la interpela. Hay una parte de ese discurso que no la interpela. Entonces hay que estudiar con claridad qué propuestas llevarle a ese segmento de la sociedad que es volátil, que una vez vota uno, que otra vez vota otro, quién se la lleva? Y que en realidad son producto de las políticas peronistas que nos trajeron hasta acá, incluso en la movilidad social ascendente fíjate que con las universidades pasa eso. Eso es algo claramente que ha alimentado a la clase media y que alimenta a los hijos de la clase media y que cuando tocaron las universidades salieron a la calle. Yo igual te digo una cosa, Andrea, sobre eso. Vuelvo a nuestras hipótesis cuando pensábamos las elecciones del año pasado, ¿no? Los votantes de Milei, los votantes del peronismo son más o menos los mismos que teníamos en el 2023,
nos sumamos y restamos, más o menos empatamos ahí, ¿no? Los votantes antiperonistas de Milei se quedaron con Milei, y esos votantes que vos decís, que alguna vez acompañaron al peronismo, le dieron a Milei, se quedaron en la casa. Y también hay que decir que el peronismo en las elecciones de 2025, producto de relamer sus heridas, producto de que Cristina fue en cana, producto del golpe que significó la irrupción de Milei en la política, el peronismo no tuvo capacidad de producir una propuesta a la sociedad más que... ¿Cuál era la propuesta del peronismo en 2023-2025? Frenar a Milei. Frenar a Milei. Es decir, no hubo capacidad de producir algo más que eso. Con estas condiciones que te digo, ¿no? Que Cristina fue en cana, que veníamos del gobierno de Alberto. Bueno, para el 27, más allá de las condiciones, tiene que haber un escenario donde haya una propuesta clara de qué hacer con la deuda, qué hacer con el mundo del laburo, qué hacer con la educación, qué hacer con los jubilados. ¿Qué hacer con la comunicación? Decirle a la gente, vamos a aumentar los salarios, vamos a aumentar las jubilaciones, si no te jubilaste con Milei, te vas a jubilar. Bueno, por eso yo digo, es que es así, tenés razón, cosas así a mano alzada. Pero lo que yo digo no es... sé si se pueden realizar, porque no me dedico a la... Pero lo que te digo, Andrés, es que vos mirás la discusión de la reforma laboral. El peronismo primerió con propuestas. Eso es una novedad. Lo que sucede alrededor de la discusión de la reforma laboral. Sí, claro. Que el peronismo está cambiando el chip. Digo, que algunas de esas cosas ya están cambiando el chip, ¿no? Que la idea de traerlo a Leandro hoy un poco también es empezar a pensar, ¿no? Que el peronismo pueda, un dirigente del peronismo, qué sé yo, importante, fue su secretario de Deportes, qué sé yo, que el peronismo empiece a decir y a explicar y a contar sus propuestas políticas, desde lo más abstracto y espiritual hasta lo más concreto y material que vos pedís. Propuestas que tengan cierto nivel de anclaje en la realidad. No, bueno, si no sos Manuela Castañeira proponiendo 5 millones de pesos de salario mínimo. Con unos muy buenos bailes en TikTok. No, claro, es que me parece que no pasa por ahí. No pasa por ahí. Pero bueno, igual la derecha que ganó proponiendo... fantasías. Es verdad, pero eran yo, en defensa de Víctor, es cierto que Milei ganó prometiendo fantasías, pero fueron fantasías imaginarios que interpretaron un malestar concreto y real. Claro. Cuando Milei hablaba de los vouchers educativos, le hablaba a la crisis de la escuela pública que hablábamos hace un rato, ¿o no? Sí. Cuando Milei hablaba de la dolarización, hablaba de la crisis, de la inflación, de la pérdida de valor del poder adquisitivo de la gente. Había otros deseos, Sin dudas, porque había que también era un deseo de la sociedad de resolver violentamente lo que la democracia no puede resolver. Era la infantilización democrática, ¿no? Sí. Por eso ese gesto violento de Milei, cuando vos pensabas que la motosierra iba para otro te interesaba, porque daba la sensación que en la Argentina alguien tenía que ver con una motosierra, ¿no? Que por ahí había una necesidad de subir de nivel, ¿no? La exigencia de la sociedad política. Y había uno que gritaba. Y logró identificar un enemigo que le llamó la casta, que cada uno le ponía contenido, pero que más o menos suponía que eran los privilegiados en el discurso de Milei. Que resultaron no ser, obviamente. Todos sabíamos que no iban a ser los privilegiados los que iban a sufrir la motosierra. Pero en el imaginario logró imponer eso. Una idea que en Europa 10 años antes había sido el concepto, el enemigo central que había construido la izquierda. La izquierda europea imitando a los proyectos nacionales y populares latinoamericanos, ¿no? En España, sobre todo. De hecho, creo que las primeras columnas que hicimos cuando ganó Milei acá, hablamos de la casta, sobre como hicimos como una arqueología de esa palabra, la arqueología política, de dónde venía. Y bueno, era una idea que había tenido un sentido contestatario con el poder real en Europa unos pocos años antes. Es decir, una amalgama que supo expresar. Yo veo señales del peronismo de empezar a pensar en esa discusión, de empezar a salir de las discusiones internas que existen, que tienen sus dificultades, que todo atraviesa la crisis de la cárcel de Cristina, y como el peronismo procesa, algunos con más hidalguía y más lealtad, y algunos haciéndose los pelotudos, como el peronismo procesa la cárcel de Cristina, se intenta buscar, empezar a componer una propuesta política que... de hecho está claro y ha cristalizado que la negar que la situación de Cristina no le ha servido para nada al peronismo hasta ahora.
Para nada, absolutamente. Es que a la luz de la historia, es una pavada. Para salir de la agenda, básicamente, les está sirviendo. Porque no estaba el peronismo pudiendo imponer temas. Pero a mí me parece que en la medida en la cual la libertad de Cristina no sea una exigencia y una prioridad del conjunto de la dirigencia y la militancia peronista, no va a juntar la fuerza que necesita. Estoy completamente de acuerdo. Y creo que no es un problema de comunicación ni de estrategia. Es un problema de que a una parte del peronismo le faltan convicciones. Exacto. Es un problema le falta valentía. Están cómodos con Cristina encerrada en San José 11. La quisieron jubilar 20 años, aceptaron que la jubilaran Luciana y la Corte Suprema. Bueno, yo creo que eso no va a quedar cómodo así. Es bastante suave igual. Sí, es bastante suave. Eso no quiero jugar a nadie, pero... Yo miro la historia argentina y creo que eso no va a terminar así. Que la historia argentina todavía tiene un capítulo donde va a haber una resolución al problema de San José 11-11. Creo yo. Por lo menos porque uno espera que otros problemas de la Argentina se resuelvan y uno cree que no se pueden resolver si el pueblo argentino no puede elegir libremente a sus representantes, sobre todo los que le dieron los mejores años que recordamos. Bien. Bueno, se puso intenso este último tramo. Me gusta. Hicimos todo al revés hoy. No, igual hicimos todo al revés hoy. ¿Por qué? Bueno, porque sí, porque dejamos la agenda política para el final. Ajá. ¿No? Y hablamos de deportes como casi al toque, ¿no? Igual con el bajón de los aumentos. Te mató eso, Sí, te pegó un palazo. Sí. Pero te vi interesada en discutir deporte, igual. Sí, no a mí. No es que me bajonee a mí. Me doy cuenta que es como decís vos, y como estábamos charlando recién, como que todavía no terminamos de comprender. Y vos, no sé cuántos años tenías en el 2001, pero... 13. ¿Cuántos? 13. Pero tampoco en ese momento sabíamos con claridad cómo terminaba lo que estábamos viviendo. Total. O sea, era de tanta intensidad, era un momento muy distinto. Me voy a quedar pensando en eso todo el fin de semana y los días subsiguientes. ¿Me interesa? Sí, a mí también me interesa, porque no me parece que este momento se parezca. Coincido. Pero de veras, pero al mismo tiempo pienso que sí hay algo en común, que es esto de que, bueno, de alguna manera hay que salir de los problemas. Claro, porque si no, los problemas terminan con uno, terminan con la sociedad. Estamos viendo como la desintegración de muchísimas cosas todas juntas. En el 2001 los problemas eran otros, me parece, ¿no? Eran otros. Y la clase política tenía otros problemas. Y ahora vemos cómo tenemos un gobierno que avanza contra los derechos de digamos, de las mayorías. Entonces, la reacción frente a eso, no sé cuál va a ser. Sinceramente, no lo sé. Es que para mí hay una forma muy sencilla. El 2001 importa porque es la manera es necesario para pensar el presente, incluso si es por oposición. Sí. Digo, el 2001 no sirve. Pero si uno puede hacer un relato muy cortito el 2001 la sociedad le dijo basta a un modelo económico. Sí, claro. De ese vasto modelo económico emergió un liderazgo político, que fue el de Néstor, que luego fue el de Cristina, que construyeron otro modelo político. Claro, esa persona una está muerta y la otra está presa. Es tremendo. Y entonces volvemos al modelo económico anterior. Volvemos a pensar, tenemos que seguir pensando. Tenemos que seguir pensando. Y cerrar el programa, creo, ¿no? Sí, tenemos tiempo, tenemos el fin de semana. Gente, son las 8, nos vamos. Carlos Dimare en la operación técnica, Santi Martínez en la puesta al aire por streaming, Diego Mayo en la producción. Acá Pedraza, volvés el lunes. Si me permiten ustedes, sí, claro. Bueno, sí, te lo permitimos. Mastra vuelve seguro. Sí, yo vuelvo el lunes. Yo tengo algunos compromisos. Pero voy a estar. Voy a entrar alguna manera. Sí. Un holograma. Algo vamos a inventar. Qué horror. Inteligencia artificial. Como la diputada que mandó la foto. La salteña. La salteña. Es dijo genial. yo, la foto el cartón. No puedo porque estoy de vacaciones. Pero ¿sabes qué? Te mando una gigantografía mía, la pones y se acabó, ¿no? Hasta Santilli se calentó. ¿Qué valoración tiene de sí misma, no? Que se reemplaza por un cartón. Claro, hasta Santilli se calentó. Dijo, no podemos hacer Estos libertarios son. Se descansan solos. Saralegui, nos vemos pronto.
Nos estamos viendo la próxima semana. Dale. No sé, ¿eh? Yo creo que no, pero después lo charlamos. Parece que no. Se está despidiendo. Se va otra vez. Sí, ¿Pero la qué? otra vez fue por la Yo soy enfermedad. un hombre de vacaciones interruptus. Sí, estamos Me voy, igual. vuelvo. Estamos Son igual. poquitos días, La pero los semana que separo viene para no engañarme. voy a faltar por vacaciones. Pero la próxima, no. La otra, No. Buen fin de semana para todos, para todas. Quédense que ya viene La Salmona. Van a escuchar una vez más a nuestra querida Eve de Bonafini y Demetrio Uramaí. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca.